Hola, ¿qué tal mis bellos amigos? Nuevamente, bienvenidos a otro video de Gochi Tinto. Espero que le estén pasando muy bien. Tiempo sin actualizar por aquí, pero creo que han pasado cosas muy interesantes desde la última vez que hablamos. Estuve en un proceso de mudanza, sabrán lo que eso representa. Y bueno, hay que hablar de muchas cosas de la Vinotinto que me parecen interesantes que pudiesen destacarse durante estos últimos meses, durante estas últimas semanas que nos hemos vuelto a hablar desde aquel video, hablando de la opción Vizcarrondo y su interinato. ¿Qué podemos destacar durante el proceso? Quiero tocar 3 puntos claves. El primer punto es que estamos a 27 de octubre, siendo hoy ya, y todavía no tenemos técnico. Cosa que me parece preocupante, cosa que me parece que es una irresponsabilidad completa por la Federación Venezolana de Fútbol, cosa que no nos presenta un buen augurio. ¿Por qué? Porque si todavía no está plasmado el hecho de que haya un técnico nacional, el tiempo corre y pienso que hay que trabajar todas estas fechas FIFA bajo una idea y bajo un planteamiento que llegue preparado para el momento adecuado donde se necesite nuevamente hablar de eliminatorias. Para tú llegar a eliminatorias tienes que tener un planteamiento clave, tener una idea de juego, tener un estilo, tener una coherencia táctica. Y para llegar a esa coherencia táctica se necesita plasmar en la cancha, en cada uno de esos encuentros de fecha FIFA, en cada uno de esos amistosos, el tema de tener ya un técnico que te haya compartido una idea y con qué jugadores va a contar ese técnico. Cosa que vi mucho en las redes sociales últimamente era que Vizcarrondo estaba preparando la selección para el técnico que viniese. Y me parece que entiendo la idea entiendo lo que quieren plasmar, entiendo lo que quieren decir, pero yo no le veo la lógica al hecho de tomar un interinato, tener 4 partidos amistosos, porque prácticamente ya dentro de poco vamos a volver a tener fecha FIFA, y aún no tenemos técnico de la selección nacional. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a dirigir esos partidos? ¿Vizcarrondo nuevamente? Entonces, ¿para qué no? Si va a ser Vizcarrondo el que va a dirigir la selección, ¿por qué no lo dejamos de una vez? ¿Por qué no le damos ese lugar de una vez a Vizcarrondo? Yo fui uno de los que dije aquí que quizás era algo precoz, que quizás era algo corto de tiempo, algo apresurado dejar a Vizcarrondo. Pero el Venezuela-Argentina me dejó varias cosas claras, y es que no nos acercamos tanto a un juego de posición, un juego de contragolpe, un juego táctico en donde se plasmara algo en tan poco tiempo, como 2-3 semanas que tuvo Vizcarrondo, desde Richard Páez, que fue un técnico que se atrevió a dejar de jugar al pelotazo y empezar a jugar al toque-toque, a jugar a ras de piso, a jugar al ras, a jugar en el engramado, a tener posesión de la pelota, cosa que le critiqué yo tanto a Batista y cosas de las que yo he dicho que son fatales. No es una mala acción Vizcarrondo, sé que por allí César Farías está prácticamente haciendo una gira a nivel nacional. Se le ha visto por ahí en Carabobo, creo que estuvo también por allí en otros estadios de la FUTB. Yo no veo FUTB, les tengo que decir, consumo un poco lo que veo por un grupo de amistades que tengo en donde hablan de FUTB, muy interesante el grupo, y lo poquito que veo del Deportivo Táchira, pero realmente no soy muy consumidor de FUTB. Haré otro video para hablar del tema de FUTB, qué es lo que creo que pasa y qué acontece. Y se ha planteado mucho el hecho de que Farías recientemente dio unas declaraciones con respecto a la Federación Nacional de Fútbol, la Federación Venezolana de Fútbol, que favorecían a temas políticos. Y yo no voy a aunar mucho en eso, pero no es de sorprender. Es lógico y es claro que la federación vamos a decirlo así, es un tentáculo más del Estado. Y eso no es algo que debería asombrarnos, y eso no es algo que debería horrorizarnos, porque todos sabemos cómo funciona el tema político en nuestro país y que influencia de muchísimas maneras el tema de los puestos a nivel nacional. Pero bueno, eso es harina de otro costal, vamos a hablar de fútbol. Creo que si Farías está dando esa gira, y ya lo he dicho abiertamente que está preparado para el llamado, no sé si él sabe algo más que nosotros, seguramente sí. Lo que yo diga es simplemente mi opinión, no creo que sea lo más acertado. Dije que Farías me parecía un buen técnico, que ha tenido un recorrido bastante importante y que merece otra oportunidad en la selección, me parece interesante.
¿por qué no? Pero hay algo que no me deja de hacer ruido. Un técnico extranjero de referencia o importante ya se dejó de ver que el proyecto que le ofrece la federación es muy pobre a un técnico extranjero. Ahí está lo de Tite. A Tite lo metieron. Recientemente estaba sonando mucho el ex técnico de Brasil, Tite. Creo que hubieron muchas referencias, muchas noticias, vi por allí muchos rumores con respecto a que la federación se había comunicado con él. De hecho, Tomás Rincón creo que fue el que hizo el puente o el contacto para poder hablar con el técnico de Brasil, ex técnico de Brasil. Y al brasileño no le gustó el proyecto. No es algo que me deje de sorprender, no es algo que realmente me sorprenda. Gareca dijo lo mismo, hablando de técnicos extranjeros, que él no ha recibido ningún llamado con respecto a la Vinotinto. Y esto me hace replantearme seriamente en qué está pensando la Federación Venezolana de Fútbol. Puede ser que post Bocha Batista la experiencia haya sido algo que realmente no haya gustado, pero yo, si me lo preguntas hoy, creo que el técnico adecuado, ya que se le está dando rodaje, no vamos a hablar de los amistosos porque lo de Belice fue un ridículo absoluto. De verdad que el gestionamiento que está haciendo Federación últimamente de la Vinotinto es un desastre, pero bueno, recordemos el 6-3 de Colombia y vamos a hacernos los sorprendidos. Todo eso se sabe y es evidente que si lo que está, si arriba, lo de arriba no funciona, mucho menos lo de abajo, ¿no? Creo que Vizcarrondo tiene que ser el hombre adecuado para dirigir la selección. Me gustaría decir que me estaría contradiciendo con el tema de Farías. A mí Farías me gusta mucho porque me parece un técnico con mucha disciplina, mucho temple, que no le tiembla el pulso para hablar. Sin embargo, a mí me gustó mucho, y sé que es un solo partido, y sé que quizás algunos me van a quemar y van a decir, pero tú estás loco, ¿cómo vas a decir? Si igual perdimos, Hermano, la poca brillantez que tuvo esa selección, los destellos de luz, vamos a decirlo así, los buenos momentos que tuvo la selección, la convocatoria que hizo Vizcarrondo, el estilo de juego que estaba intentando plasmar esa selección ante un gigante como Argentina, que evidentemente todos tienen, es una de las selecciones a nivel de Latinoamérica, si no es la mejor del mundo seguramente lo sea, una de las mejores, tiene que ser la mejor, que tiene una bestialidad de proyección a nivel de juveniles, que es campeona del mundo y muchísimas cosas más que tú quieras agregarles allí, además de un planteamiento táctico, mucho trabajo táctico, horas de trabajo táctico, genialidad de sus jugadores, una base, un semillero del fútbol muy grande a nivel mundial. Creo que me parece importante empezar a hablar de que lo de Vizcarrondo solamente se lo vi a la selección del Bocha Batista jugando contra Brasil. En ese empate de ese golazo de Eduardo Bello que a todos en ese momento pensamos que era una realidad del hecho de ir al Mundial, ¿no? Poco a poco se fueron viéndole las grandes costuras de ese proyecto. Pero yo creo que Venezuela necesita un técnico diferente. No volver al pelotazo, no volver otra vez nuevamente al tiro libre. He replanteado mis ideas como una persona que nuevamente se da la oportunidad de reflexionar y pensar. Y aunque yo quizás por un tema de nostalgia, por aquella selección, por aquellas declaraciones de Farías, porque me gustaba esa selección, creo que llegamos a semifinales de Copa América y eso creo que es una de las cosas más grandes que hemos logrado en selecciones de mayores. Haya planteado a Farías como el técnico adecuado, creo que lo de Vizcarrondo es diferente. ¿Por qué? Porque necesitas darle vistosidad y una nueva oportunidad a una selección que no sabe jugar a otra cosa que no sea el pelotazo y la desesperación. Una selección que no sabe jugar con los pies. Una selección que sus referentes necesitan ya dar un paso al costado. Hablando de referentes, haciendo paréntesis con lo que estoy diciendo, Yángel Herrera se volvió a lesionar. No es sorpresa para nadie. Yángel lastimosamente ha sido de esos jugadores que para mí siempre va a deber en la selección.
no estuvo nunca, nunca tuvo ese gran partido, nunca tuvo ese gran momento estelar en la selección que tanto se le pidió, y que creo que es un jugador que hay que tener en cuenta si realmente va a poder estar en los que digan presente en las próximas eliminatorias. No sé si le dé por su historial de lesión. Sé que puede ser que suene un poco polémico, pero para mí es uno de esos jugadores que pueden ser considerados sobrevalorados en la selección. A nivel de fútbol español o en los lugares donde ha jugado, quizás es muy bueno, es diferente, el muchacho es diferente. Pero creo que a nivel nacional, si hablamos específicamente de federación, de selección mayor, no ha dado ese paso. Y creo que es una de esas referencias de las cuales hay que dar paso al costado. No sé si a Rondón le dé para otra eliminatoria. No sé si a muchos de estos jugadores que pasaron por este proceso mundialista les dé. Y creo que lo adecuado, en base a los amistosos que vienen, es dejar a Vizcarrondo. Dejar a Vizcarrondo y seguir planteando esa idea de juego. Seguir planteando lo que se ha venido viendo. Seguir planteando esas cosas que hemos venido hablando, y que se le dé la oportunidad a un técnico que conoce el fútbol nacional, que ha estado en módulos de selección, que puede implicarse mucho con los proyectos juveniles como Corazón Vinotinto, donde necesitamos un semillero fuerte para que en el futuro la selección tenga jugadores de referencia y tengan disciplina deportiva, que creo que uno de los principales problemas que tiene la selección. Es necesario. Es totalmente necesario. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una federación seria. Para que eso ocurra, la federación necesita ponerle partidos a esta Venezuela que no sean con islitas ni con lugares del mundo donde nadie los conoce hasta que los menciono. Necesitas plantearte la idea y entender de una vez, federación, de que la Vinotinto está jugando en las eliminatorias más difíciles, puedo considerar, del mundo. Porque la Conmebol para mí es, del fútbol, las eliminatorias más difíciles. Mucho más difícil. Porque si nosotros jugáramos en CONCACAF, si nosotros jugáramos, no sé, en Asia, esos países, no sé, es probable que nosotros ya hubiésemos clasificado un mundial, sin menospreciar, por supuesto, cada una de estas ligas. Pero el fútbol latinoamericano, más que todo el suramericano, es muy rudo, es muy difícil. Y la selección tiene que empezar a entender que jugar con partidos contra Belice es como ponernos a jugar en Europa contra Chipre, no sé, Luxemburgo, San Marino, no sé. Países que realmente no te van a representar dificultades, no te van a exigir ver hasta dónde va tu capacidad, hasta dónde puede ser tu trayectoria en el fútbol, cómo puede ser tu planteamiento de juego que te va a incomodar, que te va a sacar de tus casillas, que te va a plantear un reto verdadero para poder obtener buenos resultados. Creo que es necesario y de urgencia que la selección defina al técnico nacional antes de la próxima fecha FIFA. Porque si no, la que se nos va a venir es un desastre. Es un desastre más de lo que ha sido en los últimos años. Sin embargo, me gustaría preguntarte, para ti, de las cosas que pudimos hablar hoy, ¿la federación está haciendo lo correcto? ¿Quién crees tú que debería de asumir la selección nacional? Yángel Herrera de verdad puede considerarse el mejor jugador de la selección nacional. Me gustaría verte en comentarios y en las respuestas. Nos vemos en el próximo video, mis queridos amigos. Esto fue Cochitinto y estamos en la base de la jugada. Seguimos así. Bye bye. Nos vemos en el próximo video.